Hay un tema que está eclipsando las redes sociales y los medios de comunicación en República Dominicana, que es una contradicción que hay entre los gobiernos dominicanos y haitianos en lo que tiene que ver con una conversación, una supuesta conversación entre el jefe del Estado dominicano, el presidente Luis Abinader, y el primer ministro haitiano, el señor Ariel Henry, sobre la base de que el primero, Luis Abinader, le había manifestado al segundo que iba de alguna manera a regularizar otra vez a los haitianos indocumentados en República Dominicana. Hemos leído en la revista, en la agencia EFE, publicada en el día de ayer, que el gobierno haitiano despacha un cable de la oficina del primer ministro que dice que en el marco de una hora de conversación dentro de la cumbre, dentro de lo que fue la novena cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles, California, con el presidente Joe Biden como anfitrión, ambos presidentes acordaron esta situación. Sin embargo, el gobierno dominicano lo ha desmentido. El presidente Abinader ha dicho que, posterior a ese anuncio, que él desmentía categóricamente esa información, que de hecho habían testigos en el acto y que de ninguna forma él podría comprometerse con algo que él considera ilegal. Igualmente también se acordó, según el presidente haitiano, el primer ministro haitiano, que la candidatura de su ministra de Salud a lo que es la Organización Panamericana de la Salud iba a ser aprobada también por el gobierno dominicano. Sin embargo, igualmente el presidente Abinader dice que no fue así porque ya se tenía un compromiso, no tácitamente con Panamá, pero que él sí se comprometía a hablar con Panamá para ver si buscaba un entendimiento en las dos candidaturas, ya que República Dominicana no va a presentarse a ese cargo. Miren, me preocupa esto porque el tema haitiano es un tema muy complicado. Mucha gente habla, hemos escuchado lo que le llaman allí o lo que el primer ministro o es primer ministro y también es canciller Joseph Cloud de Haití, denomina como la derecha o la ultraderecha dominicana, que es básicamente hablando de los vinchos, de la Fuerza Nacional Progresista, que es el partido que ha basado siempre su estrategia en lo que es el control de la frontera y la migración de República Dominicana, básicamente con el tema haitiano. Esto es un tema muy complicado que muchos lo tocan de manera aérea, pero la verdad es que es un asunto a considerar. Yo escuché al presidente Abinader decir que no se podían hablar de darles papeles a personas que no lo tenían, que no tenían documentos de su país. Eso es real. Yo en ese sentido le creo a nuestro presidente en el área de que no se puede hablar de plan de regularización si no hay documentación. Haití tiene un problema que es que más del 50% de su población vive, o más del 50%, casi, digamos que el 70% de la población haitiana vive en zonas rurales donde no tienen un control de la natalidad y el registro civil es casi infuncional. Por lo cual, cuando muchos de ellos cruzan la frontera hacia nuestro país o van a otros países como Estados Unidos, México, Canadá, pues llegan de alguna manera prácticamente sin documentación, no hay manera de depurarlo y ofrecerle un plan de regularización. Eh, También se habla de que el presidente Henry dice que el gobierno dominicano se comprometió a recapitalizar o revitalizar lo que es la Comisión Mixta Bilateral, que le sirvió de marco de entendimiento para que ambos gobiernos, en los gobiernos pasados del licenciado Danilo Medina, se pudo viabilizar lo que fue el Plan Nacional de Regularización, que vino de alguna manera a corregir a corregir o a ayudar o a servir de soporte, no a corregir, porque esa no es la expresión, a servir de soporte al drama creado por la sentencia 168/2013 del Tribunal Constitucional, quien ordenó que todos los casos de mala práctica en el registro civil dominicano, desde el año 1929, 2 años antes de la dictadura de Trujillo, hasta 1913 sean corregidos. Recordemos que en aquella, para mí, heroica e histórica sentencia, desgraciadamente muchas personas fueron despojadas de la nacionalidad porque la tuvieron de manera irregular y eso generó una convulsión en los escenarios internacionales, colocando a la República Dominicana prácticamente como un estado xenófobo anti-haitiano.
Y yo que estuve en la diplomacia dominicana en España en aquel entonces, vi cómo ingentes esfuerzos del Tribunal Constitucional nuestro tuvieron que ponerse a favor allí para poder desbloquear, enviando a magistrados a dar charlas y conferencias en círculos intelectuales, universitarios, de abogados, buscando la forma de aclarar los términos en que aquella sentencia realmente se pudo aplicar y cuál era el contenido social y realmente jurídico de la misma. En ese sentido, yo soy de lo que entiende que ambos gobiernos tienen que llegar a un acuerdo para buscar la forma de cómo se resuelve la situación de los cientos y cientos de miles de haitianos ilegales que viven en nuestro país. Porque ahí hay un drama humano que hay que resolver. No se puede tampoco mirar hacia otro lado o mirar hacia este lado, sino mirar hacia el frente, porque así que se le da cara a los problemas. Haití es una realidad, hay un sentimiento en República Dominicana anti-haitiano muy fuerte que data desgraciadamente desde la época de la independencia nacional, digámoslo de esa forma, y a lo que yo llamo también un adoctrinamiento y apadrinamiento de la historia nuestra, que de alguna manera ha sido readecuada y ha sido incluso hasta mal escrita en el sentido de que nos han puesto a nosotros como las víctimas del pueblo haitiano y que ellos siempre han querido de alguna manera invadirnos, cuando esa no es la situación. Hay que ver a Haití de otra manera. Haití es un país pobre, que no tiene la culpa de ser lo que es. Desgraciadamente es un país que todavía mantiene intactas sus raíces con de alguna manera, lo que fueron sus ancestros. Es una nación en la cual no hubo mestizaje tras la colonización, y la época de la esclavitud, cuando posteriormente al exterminio de las razas aborígenes, los europeos intervinieron a África para traer aquí a la industria norteamericana, perdón, a la industria americana lo que es la explotación y la esclavitud. Tras esa situación, Haití, bueno, pues de alguna manera se ha mantenido casi inéster, se ha mantenido igual en su costumbre, pero es un país que ha sido muy saqueado al principio por Francia, que fue quien lo colonizó y quien después que dejó ese país prácticamente huérfano de foresta y de recursos minerales, lo abandonó a su suerte. Ese país fue el primero en abolir la esclavitud en 1804, tras el nacimiento de esa república, y aquel decreto le sirvió de base incluso a toda la isla, que en ese momento era la isla de Saint Domingue, porque ya como tal la República Dominicana no existía. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, hablando un poquito de historia, ya 9 años antes del nacimiento de Haití como república, el gobierno francés o el imperio francés, que estaba bajo la dirección de Napoleón Bonaparte, llegó a un acuerdo con la monarquía española de entonces para que en una guerra que tenían ambas en territorio europeo, España pueda recibir de parte de Francia el desbloqueo de lo que hoy son la tierra del País Vasco, el País Vasco francés. Es decir, el País Vasco español estaba invadido por Francia. Entonces, como un gesto de amistad o de entendimiento entre las ambas diplomacias, se pusieron de acuerdo para que el Estado, en este caso francés, le devolviera los Pirineos, o en este caso lo que es el País Vasco francés, a España, a cambio de que España entonces le cediera la parte oriental de la isla de Santo Domingo, hoy República Dominicana. Eso fue en 1795. 9 años después, Haití proclama la independencia sobre la isla completa, que ya estaba bajo el protectorado de Napoleón, y pasó de llamarse en español Santo Domingo a llamarse en francés Saint-Domingue. Esa es parte de la historia dominicana. Ya sabemos qué ocurrió después de eso. En otro capítulo vamos a hacer un poquito más amplio para explicarle por qué entendemos que ha habido un adoctrinamiento en la cultura y en la historia mal narrada del nacimiento de ambos países, de manera que si la misma hubiese sido contada como realmente yo entiendo que ha sido, pues hoy nosotros no tuviéramos como pueblo dominicano ese sentimiento de rechazo ante la población haitiana, y más bien la estaríamos tratando como lo que realmente es: un país vecino, un país del cual vamos a tener que convivir y estamos condenados a convivir con él
tras el paso de los años y de toda la eternidad. Esta presente generación a la que yo pertenezco, la que pertenecieron mis padres y la que van a pertenecer mis nietos y mis hijos, y ellos y toda su descendencia se irán y volverán otras, y Haití siempre estará en el mismo lugar, compartiendo territorio con República Dominicana. Por eso no tiene sentido que como país o como países estemos enfrentados. Hay un drama social detrás de todo esto que hay que resolver. Yo entiendo que la República Dominicana va muy por delante de Haití en su desarrollo, en su política exterior, en muchísimas cosas, pero no obstante ellos son dos países que estamos llamados a entendernos. En ese sentido yo entiendo que el presidente Luis Abinader lo está de alguna manera haciendo bien, pero al mismo tiempo tiene que matizar y buscar la forma de que se aclare ese malentendido, porque no se ve bien que en los foros internacionales se esté poniendo entredicho la palabra de un presidente contra otro. Yo le creo al presidente Luis Abinader cuando dice que él no acordó eso, pero igualmente también me crea suspicacia que la oficina del primer ministro haitiano se preste también para hacer un anuncio de esa naturaleza, adelantando algo que podía muy bien ser desmentido por su par dominicano, como evidentemente fue. Por lo cual, este incidente tiene que ser aclarado para que la credibilidad de ambos gobiernos sea firme